Hola, curiosas y curiosos de la historia. A principios del siglo XX, las altas temperaturas y la humedad amenazaban la reputación de los trabajos de impresión en color de la compañía Sackett Wilhelm Lithographic and Publishing, que estaba ubicada en Brooklyn, en Nueva York. El abombamiento del papel y el secado incorrecto de las tintas eran los responsables de las impresiones borrosas que echaban por tierra todo el trabajo y aumentaban así los costes de producción. Así que en 1902 encargaron a la Buffalo Forge Company la tarea de resolver aquel problema. Y esta le encargó el trabajo a Willis Caria, un joven ingeniero de 25 años que ya había diseñado proyectos para instalaciones de calefacción y deshumidización. Y ese mismo año se registró la patente en Estados Unidos, la número 80.897, titulada Aparato para tratar el aire, y asignada a Caria y Buffalo Forge Company. El invento en cuestión permitía controlar la temperatura y la humedad. Vamos, que acababa de nacer el aire acondicionado moderno, pero entonces, ¿cómo lo hacía antes la gente para no derretirse como helados en un desierto en pleno verano? Pues de eso hablaremos hoy, porque hay muchas cosas interesantes y súper curiosas de la antigüedad. Y más aprovechando que ahora empieza a venir el calorcillo por estas latitudes. Pero antes, si no quieres perderte nada de nada, suscríbete y dale a la campanita, ya que cada semana cuelgo vídeos de historia. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Al caer el sol, los antiguos egipcios colocaban en las ventanas unas esteras de juncos o palma empapadas en agua y sobre ellas un pequeño recipiente agujereado que goteaba agua para mantenerlas humedecidas. La brisa cálida de la noche producía la evaporación y refrescaba el interior de la casa, además de aumentar la humedad en el aire, lo cual era muy de agradecer en estos climas. ¿Y qué os parece si os digo que a fecha de hoy en zonas rurales de Irán todavía se sigue utilizando el mismo sistema de aire acondicionado que el que usaban los persas por allá el 400 a.C.? Pues sí, curioso, hablamos de los captadores de viento o torres de viento, que en persa se llaman bajir. Y aunque parece ser que el bajir no fue un invento persa, pues se han encontrado restos de estructuras de este tipo más antiguas, tanto en la India como en Egipto, sí que fueron ellos los que han mantenido estos sistemas de aire acondicionado hasta nuestros días. Y un ejemplo representativo está en Yazd, una ciudad rodeada por el desierto en el corazón de Irán, con un clima muy seco y temperaturas que fluctúan considerablemente entre el día y la noche, llegando a superarse sin problemas los 40 grados en verano. Así, además de construir los edificios de paredes muy gruesas de adobe que proporcionan aislamiento térmico y consiguen amortiguar las variaciones de temperatura entre el día y la noche, los bajirs, las estructuras altas y parecidas a chimeneas que sobresalen de los tejados, consiguen bajar la temperatura del interior hasta en 10 grados. Tela, ¿eh? Y aunque existen distintos modelos, como hexagonales y octogonales, la mayoría de estos captadores de viento son de forma rectangular, con entradas en cada uno de los 4 lados para atrapar el viento, sople de donde sople. Y su mecanismo es muy sencillo. Se captura el viento fresco en lo alto de la torre y se dirige hacia abajo a través de las ranuras estrechas y verticales, lo que a su vez empuja el aire caliente que hay adentro de estos edificios hacia arriba y también, claro, hacia afuera a través de una abertura en el lado opuesto del receptor del viento. E incluso en ausencia de brisa, los captadores de viento funcionan como chimeneas solares, creando un gradiente de presión que empuja el aire caliente hacia arriba y hacia afuera a través de la torre, dejando el interior de la casa notablemente más fresca que el exterior. Y si añadimos un ganat, podemos tener un sótano donde tomarnos un sorbete, que por cierto viene del italiano sorbetto y esta a su vez del árabe sharba. En fin, los ganats son túneles subterráneos que llevan el agua del subsuelo de las zonas montañosas a los pueblos, tanto para el consumo como también para regar los campos de cultivo. La construcción del ganat comenzaba con una excavación de un pozo vertical que se llamaba Pozo Madre hasta un acuífero conocido, y al llegar a la fuente de agua comenzaba la perforación horizontal del túnel
ligeramente inclinado y el agua fluía por el efecto de la gravedad sin necesidad de ser bombeada. Y eso es pura ciencia, y cada cierta distancia se hacía un nuevo pozo desde la superficie para tener acceso al agua, garantizar la ventilación, poder retirar la tierra sobrante y realizar así también tareas de mantenimiento. Y la gracia estaba en que si bajo el suelo de la casa en cuestión pasaba un canat, al aire que desciende de la torre se añadía el aire que entraba por el pozo y que había sido enfriado y humedecido por la corriente de agua, aumentando así también el poder de refrigeración. ¡Alucina mandarinas! Pero no se vayan todavía, que aún hay más. Una nevera gigante llamada Yaghshal. Y es curioso que el procedimiento para producir hielo artificialmente de esas neveras, salvo algunas pequeñas variaciones, fuera el mismo tanto en China, en Egipto, en la India y en otros pueblos de la antigüedad. Así, durante las noches de invierno se vertía agua en una especie de pozo de gran superficie pero poca profundidad, de alrededor de unos 50 centímetros y forrados de paja. El frío de la noche, el aire seco, la gran superficie de agua expuesta a la evaporación, la escasa profundidad y la paja, que evitaba la conducción de calor desde la tierra más caliente, facilitaba la evaporación y la formación en la superficie de finas capas de hielo. Y en condiciones favorables de enfriamiento nocturno y sequedad en el ambiente, el agua se puede convertir en auténticos bloques de hielo. Pero claro, como os decía, eso sucedía durante el invierno, por lo que la gracia consistía en poder conservar todo ese hielo en un clima desértico durante el verano. Y la respuesta, como os estaréis imaginando, era con el mencionado Yaghshal, que literalmente quiere decir pozo de hielo. El Yaghshal es una construcción de adobe en forma de cúpula con gruesas paredes hasta 2 metros en su base y de una altura de más de 10 metros. La cúpula está construida sobre una fosa en la que se ha excavado un pozo donde se coloca el hielo. El pozo en cuestión está forrado con un mortero llamado saruj, un mortero hecho a base de arena, arcilla, claras de huevo, limón, pelo de cabra y ceniza, y que proporciona un aislamiento total al hielo. Y el combo final viene cuando el Yaghshal, con pequeños orificios en su estructura y uno mayor en lo alto, se le unían corrientes de agua subterráneas y en algunas ocasiones varios bajir alrededor. Y con ello las gentes de la región eran y son capaces de mantener el hielo y conservar así los alimentos perecederos en condiciones de calor intenso. Tela, ¿eh? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido todo esto? ¿Os ha molado? ¿Lo sabíais? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo de aquí que te va a gustar, segurísimo. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos dos botones de aquí, son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.